Aquí estamos en presencia de una planta muy conocida en el Paraguay como cola caballo. Por ese nombre también es conocido en todo el continente americano por la razón de que la forma de sus tallos se asemejan al conjunto. Si yo lo agrupo, parecía una cola de caballo. Inclusive no es nada difícil interpretar porque algunos lugareños, digamos, prefieren denominarlo en guaraní. Y en este caso es una traducción literal del español, caballú Uruguay. Inclusive si uno se traslada, digamos, a cualquier país del otro continente, o el caso de Europa, también es conocido por cola caballo en su idioma original. O sea, no es necesario pronunciar en todos los idiomas el equivalente a la cola caballo. Inclusive su denominación latina también viene de Equus. Equus en latín, o sea, el nombre científico sea Equus giganteum, el nombre científico de esa planta, y el género botánico Equus en latín significa cola. Esta planta, digamos, es curiosa, es diferente a otras plantas que vamos a explicar oportunamente, pero redondeando su significado, digamos, si uno lo mira así y cuando una vez que esté seco, si lo tomo una porción de este tallo, el tallo seco, uno nota en presencia de minerales minúsculos que están insertos en su tallo, que se conoce el nombre de sílice. Sílice es el metal más pesado en la escala de los minerales y tiene un poder abrasivo muy importante, tal así que en el sur argentino y en Chile esta planta se conoce como limpia plata. ¿A qué es debido esa denominación? Porque tomando un mazo de hoja seca y frotando sobre el metal plata, lo limpia la plata. Por eso dice limpia plata, hace el efecto de pulido. Esta planta es conocida en el continente europeo, pero su desarrollo no es tan vertiginoso como en el Sudamérica, como todo el continente americano, porque tenemos calor. La presencia del calor y la humedad, eso tiene un buen desarrollo, un desarrollo que hasta logra alrededor de 2 metros de altura en su hábitat natural. En otros continentes, especialmente en Europa, esa planta se conoce el nombre de limpia cobre, porque justamente el cobre es lo que predomina en ese continente. Y su especie es diferente, o sea, ¿qué se entiende por especie? Si yo tomo una planta, cola caballo X, en el continente europeo, su porte y su desarrollo es mínimamente diferente, entonces en lugar de ser Equisetum giganteum es Equisetum arvense, es de otro porte, un porte un poco de menor desarrollo que nuestra planta, que tiene un porte mucho más apropiado, mucho de más porte. Es una planta reconocida internacionalmente por su efecto para tratar los problemas de las vías urinarias, es un buen diurético. Es una planta que crece bien en nuestro suelo, especialmente en lugares no agrícolas y no ganaderos, es un suelo húmedo, y que en el sur argentino y en Chile se conoce como limpia plata. Y en Europa también el mismo porte, el mismo desarrollo, la misma característica de un menor desarrollo que nuestra cola de caballo en Sudamérica y especialmente en Paraguay, se conoce también se utiliza como limpia estaño. ¿Por qué es importante esa planta? Esa planta es importante porque en el mercado de la arboristería, en la arboristería paraguaya es muy solicitada. Se aprecia el estado fresco para el tereré y una vez seco se utiliza en el mate. Es una planta que con el avance de la agricultura y de la ganadería, cada vez es difícil encontrar en su hábitat natural. Es sorprendente y es poco conocido, pero está documentado, que en el entorno de la ciudad de Asunción,
donde el consumo de esa planta es inmensamente mayor lo que se realiza en el mercado de Encarnación o de la herboristería, para la comercialización importan el material en forma muy particular, lo traen de Clorinda en bolsones, donde semanalmente traen una cantidad bastante notable, porque como podemos apreciar, es una planta liviana, transportando, digamos, en bolsones de 3 metros por 50 centímetros de ancho, no tiene un peso impresionante, sino tiene volumen, y a partir, digamos, de los tallos, lo juntan y hacen masito para la comercialización. Es sorprendente que tienen que traerlo de Clorinda, Argentina, para el consumo del gran mercado asunceno. Por esa particularidad y porque cada vez es escasa, la SEAM, que es una Secretaría del Medio Ambiente, considera como una planta en peligro de extinción, una planta escasa. O sea, es importante conocer esa escasez y es importante también destacar que nuestro medio, a raíz de la represa que tenemos por la presencia en mucho espacio que antes no tuvimos laguna o una retención de agua, es apropiado reproducir esa planta, que es una forma de aprovechar ese suelo que no tiene otro destino que no sea para la multiplicación de peces, pero para los peces hay que hacer toda una infraestructura adecuada para estanque, y en este caso, digamos, en el borde de la laguna, en borde de los arroyos, se puede cultivar la cola caballo con un gran beneficio que tiene, porque cada día que pasa el tiempo escasea su producción. Y como tiene una demanda comercial por un lado y por otro lado escasea, entonces justifica, digamos, que el productor que tenga un espacio, digamos, con presencia de agua, aproveche ese lugar para el cultivo de la cola caballo. ¿Cómo puede realizar su implantación? No tiene mucha técnica en su implantación, simplemente traer ejemplares ya desarrollados de otro lugar con todas sus raíces, sus rizomas, porque no son raíces especiales como otras plantas, si son rizomas que se difunden en la superficie del suelo, plantarlo y a partir de las plantas madre, la planta instalada, eso se reproduce en forma naturalmente. Pero vamos a destacar su particularidad botánica. Uno ve ese manojo de tallos y no nota la presencia de hojas. ¿Por qué razón? Porque las hojas son diminutas, apenas percibible, digamos, entre nudo y nudo del tallo. Es muy escasas, son apenas escamitas. Esta planta pertenece a la familia de los helechos. La característica de esa familia se suele decir que son plantas que no tienen flores. Solo tienen hojas, tallo y raíces. ¿Cómo se reproduce esa planta? Esa planta se produce por unos microorganismos especiales, por esporos, que una vez que esté desarrollado también sirve su reproducción natural, pero también se reproducen por la parte de los rizomas. Y si uno tiene un plantel de cola caballo en el terreno disperso, ¿cómo uno tiene que aprovecharlo? Sabiendo que su reproducción es a través de los rizomas, con mucho cuidado uno tiene que cortar la parte superficial de la planta, no arrancarlo con sus rizomas, sino sacar la parte aérea y en lo posible, digamos, extender sobre una mesa para que esos se oreen, se lleguen a secar y su posterior picado para el envasado, porque para el envasado es necesario que sus tallos se deshidraten, se sequen, para que no tengan alteración una vez que estén en bolsitas. Retomando un poco, digamos, la particularidad de esta planta, tenemos que destacar
y que es una especie, digamos, muy particular que no requiere suelo agrícola ni ganadero. O sea, se tiene que aprovechar en los lugares donde hay presencia de agua. Y sabiendo dónde hay presencia de agua, ¿cuál es la razón de que el agua se estanca? Porque el suelo es arcilloso. Y ese suelo es propio para el cultivo de esa especie, porque otra especie frutal no se prestaría a su plantación. Entonces un suelo, digamos, donde está encharcado, donde no hay permeabilidad, es apropiado al cultivo de esa planta. Y lo que sí tenemos que tener cuidado en la cosecha, no arrancarlo como se había mencionado, porque para poder conservarlo, para poder que la misma se siga regenerando, digamos, y se aprovecha solo la parte aérea. El clima es importante para eso, digamos. En nuestro clima no tenemos duda que es apropiado, porque el tener un clima cálido y templado es apropiado. En el ambiente europeo, digamos, que depende de la zona de Europa, no todo en Europa se conoce la especie afín a la nuestra, en el invierno las plantas se hielan. En nuestro caso no ocurre ese problema. Entonces tenemos una gran ventaja de su reproducción natural. Y su hábitat apropiado es hábitat lacustre, o sea, con tener un espacio, una laguna, es suficiente su implantación. Lo que sí tenemos que tener un cuidado especial. Si tenemos un desarrollo ganadero, tenemos que tener un total cuidado que alambrarlo, ese espacio destinado al cultivo o la reproducción de la cola caballo, porque el ganado le apetece la planta. Le apetece de tal manera que termina su reproducción, y en segundo lugar que le perjudica su desarrollo, porque el ganado no se mide la cantidad de consumo y al consumir en exceso le debilita las extremidades. O sea, por esa particularidad del consumo desmedido del ganado, le flaquean la extremidad y se considera una planta tóxica, pero no quiere decir que es tóxico para el ser humano, porque el ser humano, si va a usar en forma medida y tal así que está aprobado por el Código Alimentario Argentino, tiene un estatus legal, las autoridades argentinas y chilenas aprueban el uso medicinal de esa planta, o sea, tiene un estatus legal, tal así que inclusive recomiendan dosis, no cantidades exageradas, sino en infusiones de 6 gramos, que es una cantidad mínima, 6 gramos por día, repartido en 2-3 dosis. O sea, eso indica que es una planta que no es nocivo para la salud. No es nocivo tomando en su justa medida y en momentos que necesita, digamos, el cuerpo para su toma. No es tomarlo por deporte, o sea, en principio, retomando y destacando siempre lo que se menciona, hay que ver la necesidad del organismo. Si el médico diagnostica que tenemos un problema de la vía urinaria, que no podemos evacuar, digamos, nuestro líquido, la cola caballo nos ayuda como un buen diurético. Es aconsejable ese punto de vista. Y las recomendaciones, vale enfatizar que no debe estar presente donde se crían o hay un desarrollo ganadero, porque el animal, sin saber, sin medirse, lo consume y se perjudica.